Bien, anteriormente habíamos mostrado, ¿cierto?, algunos ejemplos de la determinación de pH en ácidos débiles, como es el caso del ácido acético. Ahora vamos a hablar acerca de la determinación de pH cuando estamos hablando de bases débiles. ¿Listo? En este caso, pues el ejemplo que vamos a mostrar es uno de los ejemplos clásicos cuando hablamos de bases débiles, que es el amoníaco. ¿Listo? Entonces, el amoníaco, cuando se encuentra en presencia del agua, vamos a escribir aquí la reacción y vamos a escribir la molécula de agua. ¿Listo? Para que sea como más evidente el proceso, ¿cierto? El proceso de la ionización del amoníaco. Si estamos hablando de una base, entonces recordemos que una base, ¿cierto?, es aquella que, si la definimos desde el punto de vista de Bronsted-Lowry, es aquella que capta iones H+ que están presentes en el medio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre con el amoníaco. El amoníaco capta iones H+ que están presentes en el medio. Entonces, en el proceso, recordemos que como el agua es un sistema ácido base débil, entonces siempre vamos a tener allí igual fuente de iones H+. Lo que hace el amoníaco es que capta un ion H+ de una molécula de agua, ¿cierto? Y va a quedar en forma de el ion o catión amonio en medio acuoso y va a hacer que se genere un ion o un anión hidroxilo en ese medio acuoso, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el amoníaco es nuestra base débil, ¿cierto? Y el amonio va a ser el ácido conjugado de esta base débil. ¿Listo? ¿Por qué es el ácido? Entonces, así como explicábamos previamente con el ácido acético, acá el ion amonio es el ácido porque este ion amonio puede volver a ceder. ¿Cómo sería esto? Miren, el ion amonio, lo que va a ocurrir es, si lo vemos desde este punto de vista, el ion amonio, ¿cierto? Lo que puede hacer es que puede disociar en medio acuoso, puede ionizar nuevamente ese ion H+ y regenera el amoníaco más ion H+. ¿Listo? Entonces, por eso él se comporta como el ácido, porque puede ceder o donar iones H+ al medio, también de acuerdo a la definición de ácidos de Bronsted y Lowry. ¿Listo? A ver, entonces, si volvemos acá a la definición desde el punto de vista de la base, ¿cierto? Nosotros conocemos la constante de basicidad. Bueno, acá es importante anotar que así como escribimos la reacción acá, en sentido de izquierda a derecha, estamos hablando de la capacidad que tiene el amoníaco para captar ion H+ del medio, ¿cierto? Y formar el ion amonio, y eso es lo que está definido por la constante de basicidad, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista del amonio, lo que vamos a tener o podemos observar o va a estar definido acá es en principio de la constante de acidez. ¿Listo? Si lo vemos desde el punto de vista del ácido, que sería el ion amonio. Entonces, con base en esto, nosotros podemos determinar el pH en esa solución, ya sea planteando nuestro sistema desde el punto de vista de la base, ¿cierto? Usando la constante de basicidad, o también podemos determinar a partir de la constante de basicidad y la constante de equilibrio del agua, cuál es la constante de acidez y definir mi sistema desde el punto de vista del ácido como está acá. Entonces vamos a mostrar las dos formas en que podríamos proceder. ¿Listo? Entonces, supongamos que nos dicen, digamos que nos dicen determinar el pH de una solución. En este caso, digamos que sea, no sé, 0,35 molar de amoníaco. ¿Sí?
Ahora, la constante de basicidad del amoníaco, K sub B del amoníaco, a temperatura en condiciones estándar, es decir, a 25 grados centígrados, tiene un valor de 1.8 por 10 a la menos 5, que si ustedes observan este valor, la constante de basicidad en el amoníaco es igual a la constante de acidez del ácido acético. ¿Listo? Bueno, entonces, acá, ¿qué tendríamos? Lo primero, nuevamente, plantear cuál es la reacción de ionización que tiene esta base débil en medio acuoso, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, bueno, acá, NH3, amoníaco más agua, nos va a dar, volvemos a escribir la misma reacción que teníamos antes, vamos a tener amoníaco, ¿cierto? Más hidroxilos. Recordemos que igual en este caso pues el agua es una constante, entonces nosotros podemos escribir, siempre escribo con la molécula de agua para que ustedes sepan de dónde proviene este hidroxilo, pero si esto se escribe como en medio acuoso, pues sabemos que esto va a ser NH4 más el hidroxilo. Lo reescribo acá porque recordemos que siempre la concentración del agua es una constante que ya está incluida dentro de los valores de constante de acidez o de basicidad en ácidos y bases, el comportamiento de ácidos y bases en medio acuoso. ¿Listo? Entonces, nuevamente, partimos de las concentraciones al inicio. Sabemos cuál es la concentración inicial que tenemos de amoníaco. ¿Listo? Entonces sabemos que la concentración inicial de amoníaco pues es la que nosotros conocemos cuánto amoníaco agregamos a esta solución. Agregamos una cantidad tal de amoníaco que hace que la concentración final en la solución sea 0,35 molar. ¿Listo? Ahora sabemos que por ser una base débil, inmediatamente el amoníaco entre en contacto con el agua, va a ocurrir la reacción que acabamos de escribir aquí, que es la reacción de ionización. ¿Listo? Entonces en esa reacción vamos a tener que, sabemos que como es una base débil, cuando entra en contacto con el agua, nuevamente parte de la concentración de amoníaco va a ser convertida, parte de ese amoníaco se va a convertir en ion amonio y en ion hidroxilo. ¿Qué parte? Una parte X que no conocemos y debemos determinar. Y al realizar al llevar a cabo esta ionización, pues se va a formar una concentración X de ion amonio y una concentración X de ion hidroxilo. ¿Listo? Ahora, en la reacción, en el equilibrio, las concentraciones en el equilibrio, cuando ocurre esta reacción de ionización, vuelve nuevamente al equilibrio. Recordemos que este equilibrio en este caso estaba por la constante de basicidad desde el punto de vista de la ionización de la base. Y acá nuestra constante de equilibrio sería, perdón, nuestras concentraciones en el equilibrio serían 0,35 menos X para el amoníaco, una concentración X para el amonio y una concentración X para los hidroxilos. ¿Listo? Entonces, como esto está definido en términos de la base, pues ¿cómo podemos determinar? Si conocemos la concentración X, ¿cierto? Nosotros vamos a conocer la concentración de hidroxilos. Y si conocemos la concentración de hidroxilos, pues nosotros podemos determinar el pOH, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo. Y si conocemos el pOH, entonces nosotros podemos determinar el pH como la relación 14 menos pOH, ¿sí? Que a la final es lo que nos están preguntando, el pH. ¿Listo? Entonces, vamos a definir la constante de basicidad, que es la que conocemos. Entonces, la constante de basicidad va a estar dada por la concentración de los productos de la reacción, que en este caso es el ion amonio, ¿cierto? Por la concentración de iones hidroxilo sobre la concentración de amoníaco. ¿Listo? Esa es la constante de basicidad. Ahora, si continuamos con la definición, pues sabemos que la constante de basicidad va a ser igual a la concentración de ion amonio, sabemos que es una concentración X, de hidroxilo es una concentración X, y de amoníaco en el equilibrio es 0,35 menos X la concentración. ¿Listo? Ahora, como
0,35, que es la concentración del amoníaco, es un valor mucho más grande que la constante de acidez, que es, perdón, de acidez no, en este caso tenemos la de basicidad. Listo. La constante de basicidad, que es 1.8 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que 0,35 menos x es aproximadamente igual a 0,35. ¿Listo? Así nos evitamos resolver la cuadrática y va a ser un valor aproximado. Igual ustedes, si quieren, pueden hacerlo usando la cuadrática y confirman qué tan diferente puede ser la determinación en la concentración. Entonces acá vamos a tener x al cuadrado, ¿cierto? En el numerador, y en el denominador vamos a tener 0,35. Y recordemos, pues ya podemos reemplazar acá cuál es el valor de la constante de basicidad, que sabemos que es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Y acá nos va a dar, si resolvemos x, acá vamos a tener que x va a ser igual a la concentración de hidroxilos, y este valor va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.8 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0.35. ¿Listo? Ahí vamos a obtener que entonces la concentración de hidroxilos, o el valor de x, es igual a 1.8 exponente a la menos 5 por 0.35, sacamos la raíz cuadrada de ese valor y nos da, si lo llevamos a 4 cifras decimales, 2, eso sería 2,5099, eso termina siendo aproximadamente 2,5100, ¿cierto? Por 10 a la menos 3 molar, porque recuerden que todas las concentraciones que utilizamos o que determinamos cuando hablamos de definiciones de pH o pOH son en molaridad. Como ya conocemos la concentración de hidroxilos, podemos determinar el pOH. Entonces pOH va a ser igual al menos logaritmo de este valor que acabamos de determinar, que es aproximadamente 2.5100 por 10 a la menos 3 molar. ¿Listo? Y ese pOH va a ser igual a, hacemos el cálculo, eso nos da, si redondeamos a 2 cifras significativas, un pOH de 2,60. A ver, vamos a rectificar el cálculo, el logaritmo 2.51 exponente a la menos 3. Sí, 2.60. ¿Listo? Entonces ya determinamos el pOH, ahora la pregunta es el pH. Ya sabemos que el pH se puede determinar a través de 14 menos el pOH. En la solución, eso nos va a dar que pH es igual a 14 menos 2,60. Por lo tanto, el resultado del pH para esta solución va a ser igual a 11,4. ¿Listo? Y ahí ya hemos determinado el pH de la solución.